todo el que no sea ahora sí conectado, yo ya me hice miembro del padre ahí en su canal YouTube. Otro hermano me decía, yo también dice, aquí ya tengo a mi maestro que me va a enseñar, así es que ya somos parte del padre Javier, que va a estar compartiendo con nosotros hoy y también a través de todas sus reflexiones. Padre, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Marcelo. Sí, para servirle. Muy bien. Gracias a todos, hermanas y hermanos líderes. Me da mucha alegría estar compartiendo con ustedes y bendigo a Dios por ello. Bien, vamos a la primera diapositiva. Javier, por favor. Ahí la tenemos. El tema, ¿cómo ser un buen líder en nuestros días hoy? Es muy buena esa precisión del tema, porque cada tiempo necesita sus líderes. Cada momento que se vive en la iglesia necesita sus líderes. Si la iglesia católica hoy no tuviera un líder como el Papa Francisco, créanme que no sería lo que es ahora la iglesia. Y no estaría ahorita la iglesia mejor vista que si no tuviera como líder al Papa Francisco. El Papa Francisco ha sido el líder que el Espíritu Santo ha puesto en los tiempos que hoy vive la iglesia porque lo necesitaba. Por eso, ¿qué líderes, sacerdotes, obispos y laicos necesita hoy la iglesia? La iglesia del siglo XXI, no la iglesia del siglo XIV ni del siglo XV. La iglesia de hoy, de estos tiempos difíciles, confusos, retadores, pero también muy avanzados en muchos aspectos positivos. Hoy la iglesia necesita un tipo de líder para llegar con el evangelio al mundo en el que vivimos. Y de eso vamos a reflexionar juntos esta noche. La primera propuesta o reflexión que les ofrezco es, la pueden leer ustedes muy claramente ahí, quien es fiel a Cristo y su evangelio está subrayado, quiero que noten eso. Quien es fiel a Cristo y su evangelio es el indicado para ser líder del pueblo de Dios. Y en la parte superior viene la cita de 1 Corintios capítulo 11, verso 1. El mejor líder del Nuevo Testamento fue Pablo de Tarso, San Pablo. El que formó las primeras comunidades cristianas, les escribe a los corintios, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. A fin de cuentas, la fuente es Cristo, el ideal es Cristo. Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, Cristo. Por eso, el líder que hoy necesita la iglesia es aquel que se le nota fidelidad a Cristo y su evangelio. Y si leen ahí, la crisis de liderazgo en la iglesia es por faltar a este criterio y seguir criterios mundanos. Tenemos que decir esa verdad, como nos decía Marcelo al inicio. Tenemos que hablar con la verdad del evangelio y la verdad de la realidad que vivimos. Ustedes se dan cuenta de la tremenda crisis de credibilidad que vive la iglesia por tantos casos de cardenales, obispos, sacerdotes, laicos, especialmente en el campo de la pederastia, en los abusos, en el campo del mal manejo en las finanzas, líderes en todos esos campos que en su momento se aprovecharon del puesto, del cargo, para, como el Papa Francisco dice, cometer abuso de poder, abuso de conciencia, abuso sexual y podríamos agregar abuso de dinero. Y fueron líderes
líderes, pero que quizá en su momento y en el caminar de su liderazgo no fueron evaluados con sinceridad en su fidelidad a Cristo y el Evangelio. Por eso ese criterio no debe faltar en la iglesia. El Papa Francisco está insistiendo en ese criterio. Con frecuencia a los obispos y después a nosotros los sacerdotes, pero a los obispos más les dice, ustedes no son príncipes, son servidores como Jesús. Ustedes no están puestos para vivir en palacios, sino para vivir entre el pueblo de Dios. Y cosas como estas, el Papa Francisco con frecuencia exhorta a los obispos. Se los digo porque yo sigo al Papa Francisco todos los días en un portal que se llama Religión Digital, que les invito también a visitarlo. Ahí dan cuenta cada día de los discursos del Papa del acontecer en la vida del Vaticano. Y el Papa insiste mucho en esto, líderes como Jesús. De ahí surgieron sus frases de olor a oveja, porque conviven con el pueblo, se mezclan en el pueblo para evangelizar, para perdonar, para conocer, para comprender, para ayudar, para motivar, como Jesús. Y como el Papa también lo hace, visita con frecuencia presos, enfermos, ancianos. Es el líder que hoy necesitábamos en la iglesia. Los líderes tienen que ser elegidos de acuerdo a su testimonio de fidelidad al Evangelio y a Jesús. Y hablo también de los líderes laicos, desde luego. Lamentablemente en la iglesia, dentro del campo clerical como laical, han surgido líderes puestos o elegidos por otros criterios que no son la fidelidad al Evangelio, como son palancas, favoritismos, grupos de poder que se dan en la iglesia, lamentablemente, aquellos que son sumisos ciegamente, a los que se puede manejar a su favor, tantas situaciones corruptas, lamentablemente alejadas del Evangelio de Jesús y que han servido para elegir líderes, pastores, incluso en el campo clerical. Y son, sin duda, muchos de los casos que hoy le han quitado credibilidad a la iglesia en el campo de los abusos, en cualquier aspecto. Entonces, estimados hermanos y hermanas y hermanos líderes, el primer llamado que la palabra nos hace a todos, clérigos y laicos, es cómo está nuestra fidelidad a Cristo y su Evangelio. Porque esa debe ser la primera característica del líder que hoy necesita la iglesia. No fieles a personas, no fieles a costumbres, no fieles a ideologías, no fieles a X cosa o situación, fieles al Evangelio y a Cristo. Por eso, como podemos leer enseguida, todo cristiano, pero con más intensidad, los líderes deben conocer el Evangelio de Jesús cada vez más y mejor para poder seguirle con fidelidad a su palabra. Y Jesús lo enseñó claramente en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31 y 32. Si permanecen fieles a mis palabras, serán, chequen el calificativo que da Jesús, serán verdaderos discípulos míos. ¿Qué quiere decir? Por lógica, que si Jesús precisa que solo siendo fieles a sus palabras vamos a ser verdaderos discípulos, quiere decir que puede haber también falsos discípulos. Y por lógica, los falsos discípulos serán aquellos que no son fieles a la palabra de Jesús, en su proceder, en su pensar y en su manera de relacionarse. Pero los fieles discípulos de Jesús,
Los verdaderos discípulos de Jesús son fieles a su palabra, conocen la verdad y esa verdad los hace libres. Libres de influencias mundanas, libres de criterios mundanos, libres de querer quedar bien con los demás y a veces dándole la espalda al evangelio, libres de todo aquello que les aparta del evangelio de Jesús. El Papa Francisco es un ejemplo a seguir. El evangelio es su programa de vida. Aquí pongo yo, es el testimonio de su sobrino sacerdote. El Papa Francisco tiene un sobrino sacerdote en Argentina. Hace poco le entrevistaron y le preguntaban qué era lo que tenía su tío, el Papa Francisco, para ser el líder, el mejor líder, y si no de los mejores líderes que hoy tiene el mundo. Y eso lo dice no solamente en el interior de la iglesia, lo dicen los medios mundanos, las revistas. En el primer año de su pontificado, varias revistas lo pusieron como el líder del año. Hoy lo siguen viendo así muchas instituciones en el mundo. Es uno de los mejores líderes del mundo. Y le preguntan a su sobrino, ¿qué tiene tu tío? La respuesta de su sobrino fue, lo que mi tío tiene es que trata de ser fiel al evangelio de Jesús. Qué respuesta tan sencilla, pero tan certera de su sobrino. Exactamente, el Papa Francisco es un ejemplo a seguir en cuanto a tomar el evangelio como el criterio de vida, como la norma de vida de todo líder en la iglesia. Pero por eso mismo, el Papa ha sido el Papa que ha tenido más oposición, atención, y resistencia dentro de la misma iglesia. En realidad, si ustedes están al tanto de la vida del Papa, del acontecer del Vaticano y del papel, del trabajo, de los eventos, de las reuniones, de los discursos del Papa, este Papa ha sido el más criticado, el más censurado, el que ha encontrado más oposición dentro de la iglesia. Algunos cardenales, algunos obispos, algunos sacerdotes critican al Papa y abiertamente. Hay en el internet, en las redes sociales, hay portales de organizaciones que se llaman católicas y que han tachado al Papa de hereje, así como lo oyen, de hereje, que no es mariano, es un hereje, les da mucha entrada a los protestantes, parece protestante. Y escuchen lo que les digo, portales católicos que se confiesan católicos. ¿Por qué? Por la fidelidad con que el Papa está viviendo el Evangelio de Jesús. Con la fidelidad, por eso lo tachan. Eso le pasó a Jesús. ¿Con quién tuvo Jesús sus más severos problemas? Con la gente religiosa. Los pecadores lo buscaban. La gente religiosa lo rechazaba. Los marginados de su tiempo veían en Jesús el amor de Dios. Los que estaban más cerca en el templo lo veían como un enemigo de Dios. Quien sigue el evangelio con esa fidelidad, hermanos líderes, hermanas líderes, prepárense para la prueba. La misma palabra de Dios lo dice en la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Capítulo 3, verso 12 dice, vas a servir a Cristo Jesús con fidelidad, prepárate para la prueba, para la prueba fuera del círculo, de tu círculo de fe, pero también a veces para la prueba dentro de tu círculo de fe. Porque no todos, lamentablemente, deseamos y queremos estar en la misma sintonía con el evangelio. Y si tú tratas de traer todas las rayitas, estoy usando el ejemplo del celular, si tú tratas de estar todas las rayitas en sintonía con el evangelio, vas a tener oposición, crítica, celos, rechazo, calumnias de quienes no alcanzan ni siquiera quizá una rayita de evangelio. Pero
les gusta estar en el puesto, ocupar el lugar, ser alabados, tal como los escribas y fariseos vivían en tiempo de Jesús. Así que, hermanos y hermanas herejes, esto es una realidad que debemos tener en cuenta para que cuando llegue esta situación sepamos que nos estamos uniendo a la cruz de Jesús por ser fieles a su evangelio y Él está con nosotros dándonos la fortaleza y la decisión de seguir adelante. ¿Queremos ser los líderes que hoy necesita la iglesia? No olvidemos, en la medida en que seamos fieles al evangelio de Jesús, y por ello debemos de conocerlo cada vez más y cada vez mejor, en esa medida vamos a ser fieles líderes en la iglesia de Jesús. Bien, entonces les invito a cuestionarnos con sinceridad. ¿Estamos leyendo, meditando y estudiando el evangelio de Jesús? Preguntémonos eso. ¿Estamos leyendo, meditando y estudiando el evangelio de Jesús? ¿Lo haces con un método? ¿Por qué sí o por qué no? El punto es que necesitamos estar siempre profundizando el evangelio de Jesús. Segunda reflexión para ser los líderes que hoy necesita la iglesia. El líder, todo cristiano, en realidad deberíamos de ser líderes. Líderes en nuestra familia, en nuestro ambiente, en el trabajo, en la escuela. El cristiano está llamado a ser líder. Pero dentro de la organización de la iglesia hay algunos como ustedes, como los sacerdotes, obispos, que ocupamos el servicio de líder, no el puesto, no el rango, el servicio de líder, porque el líder es el que sirve. Si en la iglesia la autoridad tiene sentido, es para servir. Lo dejó muy claro Jesús. No imiten a los que gobiernan el mundo. El que de ustedes quiera ser el primero, que sea el servidor de los demás. La autoridad en la iglesia tiene como sentido y finalidad el servicio, como Jesús lo realizó. Por eso el líder debe servir y debe ser audaz y creativo en su evangelización. Por favor, hermanos, hermanas, el líder debe ser audaz y creativo en su evangelización. Lo pide el Papa en su primera exhortación, que él llamó Evangelium Gaudium, pero en español, el gozo del evangelio. Fue su primera exhortación. En el mismo año 2013 que fue elegido, la dio a la iglesia, y él en sus primeros números de esa exhortación apostólica dice que lo que él allí escribe y propone y da a la iglesia es su programa de trabajo. Quiero que así trabajemos en la iglesia. Lo dice en sus primeros números. Y en el número 33 o numeral 33 de esa exhortación, vean lo que dice el Papa. La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Cuando yo leí este número, no se imaginan qué gozo, qué alegría sentí en mi corazón, porque uno como sacerdote llega a las parroquias recién ordenado, con mucho fuego, con mucha creatividad, con muchas ganas de llevar renovación donde hace falta, cambios donde hace falta, y se encuentra uno con mucha gente, con algunos sacerdotes que no hagas tanto alboroto, nada de cambios. Aquí siempre se ha hecho así. Aquí siempre se han hecho así las cosas. Cada año es lo mismo. El Papa dice, eso no se vale en la misión de hoy.
No se vale ese criterio de siempre se ha hecho así. Y dice el Papa, invito a todos, atención, a todos y a todas, invito a todos a ser audaces y creativos. Lo dice con sus letras el Papa, audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Está muy claro lo que el Papa dice. Hermanos y hermanas líderes, el trabajo que ustedes realizan en sus comunidades sin duda necesita renovación. Las parroquias donde yo he llegado, en la parroquia misma que estoy ahorita, siempre la iglesia necesita de renovación. Los grupos parroquiales necesitan renovación. Eso solo va a ser posible si tenemos líderes, sacerdotes y laicos audaces y creativos, capaces de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos que estamos usando. ¿Qué quiere decir audaz? El diccionario dice que audaz es la persona capaz de acciones poco comunes, sin temer dificultades ni riesgos. ¿No será por eso que tenemos pocos o no tenemos muchos líderes audaces? Porque ser audaz implica encontrarse con dificultades y riesgos, sobre todo con las personas que no quieren cambios, que quieren que todo siga igual. Eso es lo que el Papa está encontrando en muchos sectores de la iglesia. El Papa está tratando de renovar la iglesia y encuentra una férrea oposición, ya lo dije, en algunos cardenales, en algunos obispos, sacerdotes y muchos laicos, instituciones que se dicen católicas, que lo critican, que lo cuestionan, le ponen dificultades, porque el Papa quiere renovar la iglesia, pero bendito sea Dios que tenemos un Papa audaz y sigue adelante con su reforma en la iglesia. ¿Qué es una persona creativa? Es la persona que rompe lo rutinario en busca de algo nuevo y mejor. Si quieres resultados distintos, nos dice la realidad, debes hacer cosas distintas. ¿Cómo queremos una iglesia mejor? Si hacemos siempre lo mismo en la iglesia. ¿Cómo queremos un grupo con más fuego, con más entusiasmo, renovado, si siempre hacemos lo mismo? ¿Cómo queremos, pues, cambiar las realidades si hacemos lo mismo siempre? Necesitamos hacer cosas distintas, repensar objetivos, estructuras y formas de evangelizar. La rutina es rechazar el cambio, la renovación. Hermanos y hermanas líderes, tenemos que tomar la decisión, si es que no la hemos tomado, y renovar siempre esa decisión de ser audaces y creativos. Es un llamado del Papa, pero no solo del Papa. Antes, es un llamado de la palabra de Dios. Vean lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 12, verso 2. Transfórmese interiormente, renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Este es un llamado de Dios urgente para la iglesia hoy. Debemos transformarnos interiormente, renovando nuestra mentalidad conforme al Evangelio de Jesús. La fuente de renovación la vamos a encontrar en el Evangelio de Jesús, a fin de que podamos discernir. El primer don de todo líder es el discernimiento, porque solo discerniendo vamos a descubrir la voluntad de Dios. Para discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Romanos capítulo 12, verso 2, y lo podemos ver también en Mateo 9:17, en Apocalipsis 21:5, la palabra dice, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Hermanos y hermanas líderes, debemos seguir trabajando con audacia y creatividad.
Por eso les invito a que nos cuestionemos con sinceridad. ¿Te consideras un líder audaz y creativo? ¿Por qué? ¿En qué se nota? ¿O te vas a proponer ser más? A ver, hermanitos, hermanitas, líderes, díganme, ¿quién de ustedes se considera un líder audaz y creativo que está en ese proceso, que lo está intentando, o con sinceridad también reconozca? Yo reconozco la verdad que me falta ser más audaz, más creativo, soy conformista, soy de las personas que dicen que todo siga igual, no hay necesidad de cambios, ¿para qué cuestionar? ¿Para qué revisar? Seamos sinceros, solo en la sinceridad dejamos actuar a Dios en nuestras vidas. Bien, vamos a la tercera diapositiva. Aquí la tenemos. Les propongo, hermanos líderes, hermanas líderes, que nos esforcemos en vivir estas actitudes que debe tener el líder que hoy necesita la iglesia. Quiero que quede claro que al hablar de líderes estoy incluyéndome e incluyendo a mis hermanos sacerdotes, obispos, al Papa, todos en distinta situación, pero todos ejercemos liderazgo en la iglesia. ¿Cuáles actitudes debemos empeñarnos en vivir en nuestra persona y en nuestro trabajo pastoral los líderes de hoy? Primero, el líder debe ser el primero en el testimonio de espiritualidad y entrega, sin acaparar. Fíjense lo que digo, hermanos, hermanas. El primero debe ser el primero en el testimonio. Lo que decía pues nuestra hermana Gloria hace rato. El primero en el testimonio de espiritualidad y entrega. Cuando hablo de espiritualidad estoy hablando de oración, de comunión, de lectura de la palabra de Dios, de unirse con sus hermanos en vida espiritual. Todo eso incluyo en espiritualidad y entrega. En la medida en que vivimos la espiritualidad, nuestra unión con Dios, porque espiritualidad a fin de cuentas es eso, la relación que llevamos con Dios, en esa medida vamos a ser líderes entregados en la causa de Jesús y en la obra de Jesús. Pero cuidado, cuidado. Una tentación de los líderes entregados es acaparar. Como los papás que sobreprotegen a los hijos, como los papás que confunden amar a sus hijos con sobreprotegerlos, darles todo sin que ellos hagan nada. Cuidado. El líder tiene que saber delegar, tiene que saber dejarse ayudar, tiene que buscar colaboradores en su equipo siempre. No debe acaparar. Tener en cuenta eso, hermanos. Muchos líderes, por acaparar, nunca dejan que los demás crezcan. Apagan, acaparan, no dejan crecer. Segundo, el líder es el primero en aprender, en saber más su fe, su doctrina, concretamente el evangelio de donde se desprende toda la doctrina cristiana. El líder debe estar aprendiendo para enseñar y guiar con acierto y actualidad. Si yo les preguntara a ustedes, hermanos líderes, cada año en conocimiento de la fe, en conocimiento de la doctrina cristiana, pasamos como en la escuela secular de primero a segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto, ¿vamos avanzando? ¿O nos quedamos estancados? Eso es muy común en la iglesia. ¿Qué pasa con la mayoría de los católicos? De niños tienen que ir a prepararse para recibir el sacramento de la comunión. Luego tienen que ir a recibir enseñanza para el sacramento de la confirmación. ¿Y después qué? Ese es el gran vacío que se tiene en la iglesia en general. Se preparan de niños para los sacramentos, después de la confirmación viene un gran espacio, ausencia de conocimiento, vacío.
Pero como ya se van a casar a los 20 años o 20 y tantos, hay que volver a ir a pláticas. Se casan y sigue ese gran vacío. Eso no debe ser. Los líderes deben ser ejemplo de que eso no debe ser, y por eso el líder debe estar siempre aprendiendo, debe ser ejemplo para los demás, de aprender, de recibir más conocimientos que va a ir compartiendo en su tarea de liderazgo. Todo el que enseña tiene que estar aprendiendo. Hermanos, yo siempre digo que lo que hoy sé de mi religión, de la doctrina cristiana, yo he aprendido más después del seminario que en el seminario. Hace 30 años yo salí del seminario. He aprendido más fuera del seminario que dentro del seminario. Si yo me hubiera quedado con lo que aprendí en el seminario, olvídense. Siempre el que enseña debe estar aprendiendo, siempre. Tercero, el líder evangeliza en equipo, consultando, escuchando, consensando lo mejor, sin imponer sus propias ideas o gustos. Eso de consultar, escuchar, consensar lo mejor, eso es lo que se llama sinodalidad. Sin duda ustedes han oído hablar esa palabra ahora, que está ya puesta ya en el debate en la iglesia, en los trabajos de iglesia. Sinodalidad quiere decir caminar juntos. Pero caminamos juntos cuando nos escuchamos, cuando nos consultamos, cuando consensamos lo mejor. El Papa Francisco ha dicho, la iglesia de este milenio tiene que ser una iglesia sinodal. La iglesia que Jesús quiere es una iglesia sinodal donde todos nos escuchemos. Por eso el Papa ha hecho lo que ningún Papa, cuando ha realizado sínodos y ahora que va a realizar este próximo sínodo en el 2022 sobre sinodalidad, manda cuestionarios y ya acaba hace días el Papa de poner en marcha el sínodo consultando las diócesis, mandando cuestionarios, consultas a las diócesis que se recogen de todo el mundo, que se elaboran y se organizan en el Vaticano. El Papa, como ningún Papa, ha llevado la sinodalidad a la iglesia. Escuchar. En sus discursos el Papa insiste una y otra vez, le dice a los obispos, escuchen al pueblo, escuchen a sus sacerdotes, les dice a los sacerdotes, escuchen a los laicos, escuchen al pueblo. Muchas parroquias no se renuevan, no crecen porque los líderes, tanto clérigos como laicos, no escuchan, no consultan, no preguntan. Hacen lo que ellos creen, se cierran en sus ideas, en sus gustos, en su mentalidad, y eso hace que la parroquia, el grupo, la iglesia no crezca, no avance. Por eso este Papa es el líder que hoy necesitábamos. Es un Papa que escucha, que quiere escuchar. Por eso hace consultas a toda la iglesia antes del sínodo. Pronto les va a llegar a su diócesis la consulta que está haciendo para el sínodo sobre la sinodalidad en la iglesia. Bendito sea Dios por el Papa Francisco. Cuarto, antes, hermanos, esto quiere decir que hay que consultar. Si ustedes coordinan grupos en su parroquia, cualquier grupo que coordinen, por favor, sean sinodales. Vivan en sinodalidad, pregunten, consulten, escuchen, déjense ayudar, déjense aconsejar. Eso es sinodalidad. Cuarto, un buen líder evalúa siempre en equipo y con sinceridad y lealtad lo realizado para mejorar siempre. Hay que preguntarnos, ¿qué podemos y debemos mejorar? Siempre hay que evaluar lo que hacemos, el trabajo, las actividades, evaluarlas con sinceridad y lealtad, porque se trata de mejorar lo que hacemos. Y una pregunta que puede ayudar es esta: ¿qué podemos y debemos mejorar? Quinto, el buen líder, el líder que hoy necesita la iglesia, valora y motiva los talentos de los demás. Lo sienten motivador, no dictador. Esto es muy importante. El líder es un ejemplo. Hermanos líderes, hermanas líderes,
En sus equipos, sin duda, hay gente con muchos talentos. Por pocos que tengan, sepamos motivar a quienes trabajan con nosotros, a quienes se unen a nuestros esfuerzos, con los que trabajamos en equipo. Motivémoslos, digámosle, qué bien, te felicito, ánimo, me alegra tu respuesta, me alegra tu trabajo, Dios está contento contigo, con lo que haces, felicidades, qué buen elemento eres, qué bien haces tu trabajo, felicidades, que nos sientan motivadores, no dictadores, que nomás estamos para dar órdenes, corregir, reprender, decir esto se hace así, esto no se cumplió. Por favor, esos líderes atrasan la iglesia en vez de adelantarla. El líder tiene que ser un ejemplo de motivación con su persona y con su trato hacia los demás. Sexta actitud que les propongo. El buen líder y el líder que hoy necesita la iglesia debe tener como primera y principal tarea, atención, formar líderes que los suplirán mañana. El papel, el servicio de líder en la iglesia es temporal. Hermanos líderes, hermanas líderes, si ustedes coordinan un grupo, tienen que formar los líderes que los van a suplir. Por favor, no vayan a decirme lo que un líder de un grupo parroquial, precisamente en Estados Unidos, una vez que visité una comunidad para un congreso que me invitaron, ese líder del grupo ya tenía 46 años de líder. Y la respuesta que daba cuando le invitaban a dejar el puesto, el cargo, para que otro líder subiera, decía, fíjense la respuesta, si Dios no quisiera que yo fuera la líder, ya me hubiera muerto. ¿Pueden ustedes creer que en una líder hay una respuesta de esas? Lamentablemente en la iglesia hay laicos y laicas que tienen un puesto y se quieren eternizar en él. Eso no es amar la iglesia de Jesús. Eso es amar el cargo. Eso es amar el puesto. Eso no es ver por el evangelio de Jesús. Es ver por los intereses personales o la apariencia personal. En todo liderazgo, en todo servicio en la iglesia, debe haber un tiempo. Por ejemplo, aquí en nuestra diócesis, los líderes laicos ordinariamente ejercen su liderazgo por 3 años. Si después de 3 años el equipo o el grupo evalúa que lo han hecho bien, pueden renovarlo nada más 3 años. Y después de 6 años se tiene que buscar un nuevo líder. Pero ese líder sigue trabajando en el grupo, sigue trabajando en la comunidad y está feliz de que lo suplan porque él mismo ha sido ejemplo y ha formado al líder que lo va a suplir. Y se va a ver reflejado en el líder que lo va a suplir. Pero de repente se encuentra uno con líderes laicos que no quieren dejar el hueso, que tienen 8, 10, 15 años y siguen ahí y no son capaces de decir, yo ya tengo tantos años, otro hermano, adelante, es el tiempo en que yo debo dejar mi puesto, otro que siga, pero yo voy a seguir colaborando, sigo siendo parte de esta comunidad, de este equipo y adelante. Hermanos, líderes, nuestra primera tarea es formar los líderes que nos van a suplir después. Les invito a cuestionarnos con sinceridad. Aquí el cuestionamiento es, nos tapó, el cuestionamiento es, ¿cuáles actitudes de estas me hacen falta? ¿O cuáles actitudes de estas creen ustedes que hacen falta a los líderes que ustedes conocen? Y empezando por nosotros mismos. Les invito, servidores, servidoras, aquí está mi página de Facebook, Católicos Despiertos. Tengo un programa los lunes a las 8:30 de la noche. Les invito a sintonizarlo. Como se queda allí en el Facebook, lo pueden ver otro día, cuando ustedes gusten. Ahí están ya varios programas. Católicos Despiertos, regálenme un seguirme para que les lleguen las notificaciones. Les invito a visitar mi canal de YouTube con mi nombre de pila, Javier Rodríguez Orozco.
Ya tengo varios videos, tengo horas santas que se pueden realizar en cualquier momento. Tengo temas de superación personal, tengo listas de videos. Les invito, como les dije la vez pasada, a buscar en la lista de para conocer mejor la Biblia, el método completo para leer la Biblia, y les invito a ponerlo en práctica en su meditación de la palabra de Dios. Tengo una serie de acabe con la ignorancia en su fe, con estas respuestas, preguntas y respuestas de temas de nuestra fe, breves preguntas, breves respuestas, pero con mucho conocimiento. Les invito a visitarme, a suscribirse en mi canal de YouTube. Les pido, me manden un mensaje a mi WhatsApp, quien guste. Aquí está mi WhatsApp, 348-106-2512, o un mensaje a mi correo electrónico, javier.diosteama@gmail.com. Y quiero integrarlos a un equipo que ya estoy formando de amigos de Estados Unidos, de distintos lugares, en un grupo de WhatsApp, donde les pongo la información de mis proyectos. Entonces, el que quiera interesarse en esto, mándeme un mensaje a mi WhatsApp. Aquí está. Les agradezco mucho. Javier, agradece por favor a Noel esta invitación que me hizo para estos temas. Me la pasé súper bien con ustedes compartiendo estas reflexiones. Sigo disponible como siempre para cuando se me invite, incluso ustedes en su parroquia, ustedes líderes, hombres y mujeres en su parroquia, si juntan un grupo de 20 personas, lo que sea, quieren un tema vía Zoom, estoy disponible. Simplemente contáctenme, nos ponemos en comunicación y tratemos el tema que quieran de liberación, sanación sobre la Biblia, superación personal, problemas en familia, en fin. Lo que gusten, estoy para servirles. Y muchas gracias por esta oportunidad que me dieron de contactar con ustedes meditando la palabra de Dios. Gracias al sembrador, Javier, de mi parte. Gracias y disponible para lo que se ofrezca. No, Gracias, Padre Javier. gracias, Padre Javier. Dios lo bendiga. Muchas bendiciones. Gracias.